Que lo íbamos a tener. Estamos con Claudio Fantini, analista y periodista internacional, para ver qué dejó esta asunción y estas primeras medidas de Javier Milei. ¿Qué tal, Valeria? Muy buen mediodía, Humberto, un gusto saludarlos. Un Un gusto. gusto realmente, Claudio, el abrazo a la distancia como siempre. Bueno, lo primero que uno queda sorprendido, obviamente no voy a ser tan categórico de decir que nunca había escuchado un discurso de Asunción con la dureza, la franqueza y yo diría que hasta el futuro negativo Sí. que anunció el presidente Milei. Sí, este es el segundo hito que marca, ¿no? El primero era que se convirtió en el primer candidato de la historia argentina, por lo menos desde el siglo XX hasta esta parte del siglo XXI, que en lugar de hacer grandes promesas, lo que hizo es prometer ajustes dolorosísimos. Nunca un presidente, un candidato promete ajustes, recortes, dolores, nunca. Esta fue la primera vez que un candidato lo hizo, fue Javier Milei y ganó, ¿no? El otro hecho inédito. Y ahora viene lo segundo. Hubo discursos donde se anunciaban momentos duros en un principio, pero nunca tan duros, tan dolorosos como lo que acaba de anunciar Milei. Habló de supremos esfuerzos y dolorosos sacrificios. Usó esos términos. Se vienen supremos esfuerzos y dolorosos sacrificios. Explicó pormenorizadamente la dureza del ajuste que es inevitable y por ende inexorable. Explicó que de ningún modo se lo podía hacer de manera gradual. En la Argentina ya ha fracasado el gradualismo, por lo tanto tiene que ser de shock, ¿no? Por lo tanto, hablaba y uno imaginaba cortes con guillotina, ¿no? O con la motosierra, que se había convertido en todo un símbolo de su campaña electoral. Casi que la dureza de los anuncios que hizo, el desolador panorama para los próximos 6 meses, en el mejor de los casos, sino un año y pico. Es tan desolador ese paisaje que muestra por venir a partir de este momento que yo pensaba en algunos casos similares y se me vino a la mente Winston Churchill en aquel histórico discurso en el cual le anunció al pueblo británico la sangre, sudor y lágrimas. Bueno, de algún modo creo que Milei también le anunció ayer a los argentinos que lo que viene tiene sangre, sudor y lágrimas. También creo que equiparable es el discurso en el que Margaret Thatcher anunció su revolución conservadora. La verdad que no ahorró penurias por describir cuando anunció las políticas que iba a poner en marcha allá en la década del 70 del siglo pasado, la llamada Dama de Hierro. Bueno, Milei ha entrado en ese, en esa categoría de la historia, ¿no? Los líderes que anunciaron políticas dolorosísimas, anunciaron momentos desoladores. Ese momento en la Argentina tendrá un mínimo de duración de 6 meses, y si no va a estar en el año y medio, y la verdad es que genera un inmenso interrogante saber, primero, qué tan conscientes estaban de eso que viene quienes lo votaron, y segundo, qué tan consciente ayer estaba la Argentina entendiendo lo que el nuevo presidente estaba anunciando, porque si no hay una conciencia plena en quienes votaron sobre lo que han votado, bueno, se vienen momentos también muy turbulentos, porque cuando los ajustes que anunció empiecen a doler, bueno, ahí habrá que ver cómo reaccionan los distintos sectores de la sociedad, incluso los que lo votaron masivamente, porque acá está el tema de que
la esperanza que se vive tiene que ver con el final de un gobierno calamitoso y probablemente la ilusión de que sea también el final de un liderazgo agresivo, sectario, crispante, un liderazgo que cavó la grieta que divide agriamente a los argentinos, el de Cristina Kirchner, ¿no? Pero cuando termine de pasar la euforia por lo que ha terminado y empiece a nacer, a sentirse los efectos de lo que ha comenzado, bueno, hay que ver cómo reacciona la Argentina. Claudio, y justamente, ¿qué se puede esperar de esa reacción de la sociedad? Vos decías, si la gente que lo votó tiene conciencia de lo que votó, pero ante este discurso tan duro como vos decís, empezó y a los 5 minutos saludó a todos los presentes, y a los 5 minutos ya empezó a dar como un panorama, él dijo que ya lo iba a hacer, un panorama de cómo está, cómo recibe el país. ¿Qué se puede esperar? ¿Podés esperar Claro, ¿y cómo? la sociedad qué puede esperar en su conjunto? Y es probable, Valeria, que veamos masivas protestas, agresivas protestas. Hay que ver cuánto duele en el cuerpo social los recortes tan abruptos y tan profundos que ha anunciado el presidente. Algunos sectores tienen la esperanza de que lo que está haciendo Milei con sus palabras es anunciar algo mucho más duro de lo que en realidad calcula que va a ser, mucho más doloroso de lo que en realidad estima que va a ocurrir. Bueno, sería una estrategia inteligente y no sería novedosa. Muchas veces hasta los médicos anuncian eh, procesos supuestamente más dolorosos como para ir preparando al paciente que luego va a encontrarse más aliviado cuando se encuentre con que el sufrimiento es menor al que se esperaba. Hay sectores del análisis político que consideran que tal vez está exagerando deliberadamente. Hay otros que ya empiezan a preocuparse, Valeria. Ayer el presidente habló de que los recortes iban a caer sobre el Estado y no sobre la actividad privada, no sobre las empresas. El problema es que acá las empresas y el Estado están íntimamente vinculados para bien y para mal. Yo no puedo ver fácilmente cómo una reducción abrupta y significativa del déficit fiscal no impactan negativamente en la actividad empresarial y eso va a impactar negativamente en la sociedad. Las clases más bajas van a continuar con los planes sociales, así ya lo ha anunciado Javier Milei, pero las clases medias y las clases bajas, que llevan décadas en una decadencia notable del poder adquisitivo, ya en estos últimos años han entrado en un padecimiento muy grande. En las clases medias y medias bajas está el grueso de los votos que encumbraron a Javier Milei. ¿Cómo van a reaccionar esos sectores de la sociedad que tanto apoyaron a Milei y que tan golpeados en su poder adquisitivo están cuando sientan que se reduce aún más sus posibilidades de compra, sus posibilidades de acceso a una educación de calidad, sus posibilidades de acceso a un sistema de salud medianamente de calidad? ¿Cómo va a reaccionar esa parte de la sociedad? Bueno, ese es uno de los grandes interrogantes, ¿no? De por sí es interesante y tal vez alentador que desde el triunfo de Milei sobre Sergio Massa hasta la asunción, lo que hemos visto es un aceleradísimo proceso de reemplazo de dirigencia. Quedó de lado la dirigencia de la Libertad Avanza, en la que abundaban los talibanes, abundaban los dogmáticos de posiciones extremistas. El propio Javier Milei experimentó un proceso de moderación y de corrimiento hacia el centro muy significativo.
y por ende, bueno, tal vez cabe esperar que lo que esté anunciando lo esté anunciando con más dolores de los que verdaderamente Milei considera que va a producir. Pero es muy difícil saberlo, habrá que esperar en los próximos días cuando empiecen a anunciar lo que va a ser concretamente el plan económico. Argentina está en una situación terminal, lo sabe la sociedad, pero también sabe la sociedad y lo dice el sentido común. Si un cirujano extrae totalmente, absolutamente el tumor de un cuerpo enfermo e incluso logra extraer total y absolutamente todas las metástasis que ese tumor tenía, es un éxito. Es un éxito en tanto y en cuanto no se le haya muerto el paciente por el dolor, porque haber dejado sin tumores ni metástasis un cuerpo médico, un cuerpo muerto, no es precisamente un éxito. Del mismo modo que habrá que ver qué tanto dolor provoca, qué tantos sectores de la sociedad se desploman a abismos aún más hondos de los que ya han caído para saber si las políticas anunciadas por Milei son o no son exitosas. Bueno, muy bien, Claudio. Un primer análisis de lo que fue este domingo, esta asunción y las primeras medidas que, como vos decís, hay que seguir viendo día a día que van anunciando y bueno, y las reacciones también de la sociedad, las empresas privadas y de toda la Argentina. Te vemos de noche. Un abrazo grande, abrazo. Valeria, abrazo Humberto. Hasta esta noche. Un abrazo.